Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gloria a Dios, hermosa canción, ¿sí? En la cual podemos expresar ese agradecimiento por lo que Él ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. De una forma u otra hemos recordado lo que estuvimos recordando el fin de semana pasado y qué importante tal vez ubicarnos en esa época y de acuerdo a lo que dice la palabra, después que Jesús resucitó, anduvo en medio de ellos por 40 días. Es decir, que si estaríamos en aquella época todavía Jesús estaría apareciendo, ¿sí? a varios, como podemos encontrar en los relatos bíblicos, y también, por supuesto, se apareció y estuvo con sus discípulos, con los 12. Cuando pienso en estos tiempos, en esos tiempos, ¿sí? que estuvo Jesús y la vida de los discípulos, lo que ellos han experimentado y han podido ver de lo que hacía Jesús, su líder, haber visto milagros impresionantes, ¿no? Ver resucitar muertos, curar enfermos, calmar las tempestades y ver a ese Dios todopoderoso habrá sido muy impactante en la vida de estos hermanos, ¿no? Sus discípulos, sus íntimos, y tantas otras cosas que habrán vivido ellos, que dice la palabra, que no han sido escritas, porque no habría lugar, dice, para escribir tantas cosas, pero suficiente con las que tenemos en los relatos bíblicos para poder tal vez imaginarnos un poquito lo que ellos han vivido en esa época, en ese momento donde Jesús estaba acá en la tierra. Pero hay algo que me llama la atención, ¿sí? Y de esto quiero que recordemos, porque yo sé que la mayoría lo saben, estos pasajes bíblicos que vamos a estar mencionando. ¿Se acuerdan ustedes de Tomás? Sí, ¿no es cierto? Sí, Juan 20, versículo 24 al 31. Aquí habla de Tomás. Tomás era uno de los 12, uno de los íntimos de Jesús. No era un discípulo más, que había muchos discípulos que lo seguían a Jesús, ¿no? Dice la palabra. Pero estamos hablando de estos 12 que separó, que seleccionó Jesús, sus íntimos, podríamos decir. Dice que se llamaba Dídimo, versículo 24, y dice que no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto un relato después de la resurrección. No estaba con ellos. 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no vieres en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. ¿No le llama la atención esto? Tomás, un allegado, pero muy cerquita vivía
a los hechos con Jesús. Pero no solamente vivió lo que Jesús hacía, sino que escuchó lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Qué es lo que le dijo? Es necesario que yo vaya a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Eso lo escuchó Tomás y lo escuchó los 12 y los que le seguían. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Los discípulos tenían el conocimiento de lo que iba a pasar. Pero Tomás no estaba en ese momento. Tomás, aún que los mismos apóstoles le dijeron, che, hemos visto a Jesús. ¿Está? Yo lo tengo que ver para creer. Versículo 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y si recordamos el relato donde habla de esos dos discípulos que iban caminando a Emaús, a estos dos discípulos sí que le pegó fuerte, ¿no? La muerte de Jesús. Y ellos se quedaron con la muerte de Jesús. Si ustedes, no vamos a leer todo el relato, pero si ustedes lo leen, ellos vieron a su líder que lo enterraban, que lo ponían en esa tumba, y no solamente que lo pusieron, sino que le pusieron una piedra. Y si queremos sumarle más, encima le pusieron un sello y encima le pusieron guardia. Y cuando Jesús empezó a caminar junto con ellos, le decían, y mirá, y ya el tercer día, y ese iba caminando con ellos. No le reconocieron. No le reconocieron que el mismo Jesús iba caminando con ellos. Y estos discípulos también sabían los sucesos, lo que iba a pasar. Ellos tenían velado sus ojos para que no lo conociesen, dice la palabra. Esto está en Lucas 24, ¿no? Del 13 al 35, después ustedes lo pueden leer en sus casas. Y bueno, ¿y qué me dicen de esas mujeres que tempranito se levantaron? Con especias aromáticas, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban? A la tumba. ¿A qué iban a hacer? Preparar el cuerpo. Pero ¿no habrán sabido que Jesús resucitaba? Y podemos seguir mencionando otros hechos, pero muchas veces uno dice, qué importante hubiera sido estar allá en los tiempos de Jesús, ¿no? Pero ¿saben qué? Jesús pensó en todo. Por supuesto que pensó en cada uno de nosotros. Por eso dio toda
dio su vida, derramó toda su sangre, porque pensó en nosotros. Tomó nuestro lugar, porque pensó en nosotros y nos amó a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. Pero no solamente que murió, llevó consigo y clavó en esa cruz todos los pecados, y no solamente con que resucitó, venció la muerte, lo cual nos da el sentido de todo esto que estamos hablando y todo esto que nos juntamos a alabar a este Dios poderoso, porque ahí donde tenemos la victoria, también nosotros, por medio del Señor Jesucristo, sino que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ¿sabe qué dice? Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Es necesario que yo padezca. Es necesario que yo muera. Porque dice Juan 16, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué era conveniente? Una de esas podría haber seguido Jesús y llegar a nuestros tiempos. No era así. Era conveniente que Él se vaya. Y era conveniente que Él se vaya porque de esa forma, ¿quién iba a venir? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que vino. Podemos leer Hechos, ¿sí? En adelante, la última predicación del pastor hablaba en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto le decía Jesús a su discípulo antes que ascendió. Y esto nos dejó para nosotros, para que no haya diferencia en el caminar de aquel entonces con Jesús y al caminar en estos tiempos con el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia puede haber? Si estamos hablando de una divinidad que es la persona del Espíritu Santo que viene a nuestra vida en ese momento en que hemos creído, dice la palabra de Dios, hemos creído en Él, hemos creído en la palabra, ¿sí? Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Creer en el Señor Jesucristo, en eso que hemos recordado el fin de semana pasado. Creo que la mayoría que están acá hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. La promesa del Señor Jesús, ¿sí? Se hizo realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué diferencia hay caminar con el Espíritu Santo o caminar allá en aquellos tiempos con Jesús? Y si ustedes podemos ver, más allá de los tiempos, podríamos decir prácticamente lo mismo, ¿no?
¿Cuántas veces nos olvidamos de las cosas que nos dice el Señor? ¿Cuántas veces que nos olvidamos que nos dice, yo estaré contigo todos los días? Y por ahí andamos medio bajoneados, ¿no? Porque no nos manda nadie, nos manda un mensajito durante la semana. Y estará Jesús y yo. Lo que hice, el Espíritu Santo, yo estoy con vos. Y así podemos nombrar un montón de cosas, hermano. Pero eso me pasa a mí y es muy probable que le pase a cada uno de ustedes, como le pasó a Tomás. ¿Y acaso Jesús le dijo, Tomás, hacete un lado, no creíste en mí, chau? No. Con todo cariño, con todo amor. Ese amor que lo identifica. Un amor, hoy veíamos en la clase de la escuela bíblica, inmutable, eterno. Nos podemos comportar como nos podamos comportar. El amor de Jesús, el amor de nuestro Dios, es eterno. No hay sombra de variación, es igual. Si vos le fallaste al Señor, no te quedes con la falla. Reconoce, acércate al Señor. Él te ama y no va a dejar de amarte. Recordemos lo que hemos recordado el fin de semana pasado. Recordemos la cruz. Es más, recordemos esa cruz vacía de un Dios poderoso que venció la muerte. Un Dios que voluntariamente entregó su vida para poderla luego retomarla con el poder del Espíritu Santo, dice la palabra. Ese es el Dios que creemos nosotros. No hay otro igual a nuestro Dios. Dice Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué importante este pedido de Jesús. Qué importante estas palabras que nos dejaron acá en la Biblia. ¿Sí? Vosotros lo conocéis. Porque mora con vosotros y en vosotros, hermano. Mora en nosotros. Y ahí podemos ver una diferencia, ¿no? Entre lo que era caminar con Jesús y caminar con el Espíritu. Tomás no estaba cuando llegó Jesús. Y el Espíritu Santo está en todo lugar con nosotros. Qué responsabilidad. Está con nosotros y va en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados. Hemos sido sellados cuando hemos tenido ese encuentro personal con nuestro Señor y hemos decidido que Él entre a nuestras vidas
que Él sea el Señor y dueño de nuestra vida, hemos creído en el Evangelio de salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Mora en nosotros. Es decir, que nosotros caminamos en estos tiempos con el Espíritu Santo en nosotros. Y va con nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo también a nosotros nos confronta con el pecado. Por eso es que el Espíritu Santo te convence del pecado. Por eso el Espíritu Santo, cuando haces algo mal, no te sentís bien, y no es la inteligencia, decir, ay, qué buena persona que soy yo, oh, mirá, me di cuenta que hice mal. No, el Espíritu Santo que te está diciendo, hiciste mal, tenés que recalcular, tenés que ir a pedir perdón, cambiar. Y qué importante, los hijos de Dios, de escuchar la voz del Espíritu que está en nosotros. Y esto me emociona saber. Y usted dirá, bueno, pues ya lo sabía. Sí, yo también ya lo sabía. Pero cada vez que veo y cada vez que medito en esto, podemos ver tantas cosas que no veíamos antes, en donde teníamos los ojos tal vez velados y no veíamos que el Espíritu Santo va caminando conmigo, como esos dos discípulos no vieron que iba Jesús caminando con ellos. Es más, cuando dice la palabra que cuando esos dos discípulos, cuando reconocieron que Jesús y volvieron y le avisaron a los discípulos, dice que a los apóstoles no le creyeron. Y como muchas veces nosotros no nos damos cuenta y no creemos en la palabra de Dios, lo que nos dice. Las mujeres que iban caminando a esa mañana, iban pensando, si bien iba a ponerle las especias aromáticas a Jesús, ellas iban pensando en otra cosa. ¿Qué iban pensando? ¿Quién iba a mover la piedra? Y es muy probable que hoy, en este momento, estés pensando mañana, ¿quién va a mover la piedra de tu problema que vas a tener? Porque a mí también me pasó. Por eso el Señor nos plantea y nos está diciendo, el Espíritu Santo te enseña. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién? ¿Nuestra inteligencia? No. Nuestra intelectualidad de las cosas que tenemos, nuestros títulos, No. Si no, véanlo a Pedro. En su primer discurso, ¿cuánto se han entregado? A ver, Felipe, Edgar. ¿No? 300. 3.000, ¿no? ¿Y ustedes piensan que Pedro estaba hablando? No, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino para darnos poder. Pero para darnos poder, ¿para qué? Para hablarles a las otras personas de este evangelio de salvación. Para eso está el Espíritu Santo. Y Él te va a dar palabra y Él nos va a dar
a conocer todas las cosas. Mujeres preocupadas por la piedra. Y tal vez ustedes, como yo, también preocupados por el inicio de esta semana. Tranquilo, nos pasa. Pero qué importante saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él te va a hacer acordar toda la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo estaré contigo todos los días. Promesa cumplida. Está contigo todos los días. Créele. No te va a hacer faltar el pan. Créele. Eso sí, no te dice que te va a dar el banquete, todo lo que vos te podés pensar, pero te dice que no te va a hacer falta el pan. Créele. Que Él te va a proveer, créele. ¿Saben por qué le tengo que creer a mi Dios? Porque Él es fiel. Y si Él dijo una palabra, lo cumple. No hay variación. Lo cumplió, lo cumple y lo va a cumplir. Amén, hermanos. Ese es el Dios que tenemos hoy, en lo cual podemos caminar como caminaron los discípulos y los apóstoles en aquellos tiempos. Hoy puedo caminar de la misma forma y puedo experimentar y puedo ver los milagros que vieron ellos. Y dice la palabra que aún más podés ver. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Me digo yo. ¿Qué es lo que yo me estoy perdiendo? Que no estoy registrando con mi vida. Y ustedes se pueden plantear cada uno de ustedes lo mismo. Pero no podemos decir que en estos tiempos no hace milagros. Porque yo acá estoy viendo un montón de hermanos con vidas transformadas. Y yo he visto milagros también afuera. Personas curadas de enfermedades terminales. Que hoy están dirigiendo iglesias acá en Catamarca por haber creído en el poder de este Dios que dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Él intercede por nosotros. Pedile. Pero por supuesto que es importante saber que todas estas cosas que estamos hablando, ¿sí?, la pueden experimentar aquellos que han aceptado el mensaje de salvación. Aquellos que han creído y han puesto la fe en ese Jesús, han puesto la fe en ese sacrificio. Yo no sé si algunos que están acá todavía falta ese paso importantísimo de conocer y aceptar al Señor Jesucristo. Yo te digo que no pierdas tiempo, hermano. No pierdas tiempo. Él es el que en este momento te está hablando. Él es el que en este momento te está diciendo, yo soy el único camino. No vas a encontrar otro. No, no te equivoques. No hay otro camino. Yo soy el único camino que voy a llevarte al Padre. Vas a encontrar caminos anchos donde va mucha gente, pero el camino angosto es el que te va a llevar a la salvación. Y qué importante saber de que lo que Dios dice lo cumple. Así como cumple las promesas, como cumple todo esto que estuvimos hablando, también cumple las cosas por venir. Y qué importante saber que después de esta vida existen dos lugares, un lugar de tormento y un lugar de una vida eterna con Dios y vivir en ese lugar maravilloso por la eternidad. Después tener el otro lugar que un lugar de tormento, ¿sí? No es la teoría que eso, bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. No.
No, no. Morimos y vamos a otra vida. Y el tema que esa vida es por la eternidad. Una decisión que tenemos que tomarla ahora en vida, digamos, ¿no? En esta vida. Y el camino para ir a la eternidad con nuestro Señor es Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Y qué hermoso es saber que si yo acepto al Señor Jesucristo como muchos de acá lo han aceptado, yo estoy caminando con el Espíritu Santo. Eso es lo más hermoso. Es importantísimo, ¿sí?, en donde se sustenta nuestra fe, la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí?, en la cruz, la resurrección. Pero qué amor tan grande de este Padre, que nos dejó el Espíritu Santo, que nos acompaña. Hermanos, no perdamos tiempo en experimentar este caminar día a día con nuestro Señor. Podemos decir que caminar con el Espíritu Santo es prácticamente caminar con Jesús. Podemos decir que caminar con el Espíritu Santo es experimentar día a día, a ese Dios que nosotros creemos y a ese Dios que nosotros adoramos. ¿Cuánto tiempo más vamos a caminar sin darnos cuenta que el Espíritu Santo va con nosotros? ¿Cuánto tiempo más vamos a caminar con nuestros ojos velados sin darnos cuenta que va con nosotros la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo vamos a caminar con los oídos tapados sin escuchar las advertencias del Espíritu Santo? Es importante comprender que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo va con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y sobre toda cosa, un privilegio, hermano, es que hemos sido elegidos para ser morada de Dios en nuestra vida. No nos olvidemos, nuestras vidas, nuestros cuerpos, es templo del Espíritu Santo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, ¿sí? Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, queremos comenzar a disfrutar el día a día, el caminar contigo, con la presencia del Espíritu Santo, y te alabamos y te damos gracias por esto. Gracias por dejar esta guía, este ayudador, este amigo, este consolador en la vida de tus hijos. Yo te alabo, Padre Celestial. Y gracias, Padre, por saber de que todo esto lo pensaste por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. Que podamos ser portadores, Padre Celestial, de tu palabra a muchos en este Catamarca que no te conocen. O si te conocen de oída, pero nunca te han visto, han tenido un encuentro contigo. Padre Celestial, que el poder recibido por medio del Espíritu Santo, Señor, sea lo que nos lleve a nosotros día a día a compartir el mensaje de salvación con otras personas. Te alabamos y te bendecimos por tu gran amor que podemos ver, Señor,
podemos ver en esa cruz, en donde tú has entregado toda tu sangre, tú has entregado la vida por amor a cada uno de nosotros. Yo te alabo y te bendigo. Y Padre Celestial, que si hay alguna persona, Señor, en este lugar que no te conoce, que quiere tener un encuentro con el Señor, que en este momento el Espíritu Santo esté haciendo la obra y convenciendo, como has convencido a cada uno de nosotros, de pecado, Padre Celestial. Gracias, gracias por tu gran amor que pensaste en todo esto. Alabamos y bendecimos tu nombre y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Señor los bendiga.